vamos a estar dando enseñanzas sobre temas proféticos. Hay mucho que decir sobre profecía en la escritura y pues el día de hoy vamos a presentar este tema que se llama la señal profética del último gobierno mundial. Y bueno, este tema espero que sea importante porque como estuvimos viendo ya en los temas anteriores, hay muchas señales que nos están anunciando que probablemente pudiéramos ser la última generación antes de ver el surgimiento de todo lo que está escrito en las profecías de la Biblia sobre los últimos tiempos. Y pues este tema de la señal profética del último gobierno mundial nos va a dar una pista muy clara sobre cómo va a ser el gobierno, el último gobierno antes pues de la venida de nuestro Mesías. Así es de que les pido que estén muy atentos porque vamos a compartir información muy importante y que creo que vamos a poder ver claramente, pues que estamos viviendo ya estos tiempos que la Biblia había anunciado. Bueno, quiero empezar rápidamente mencionando un poquito el tema de la globalización de la política. Sabemos que desde los últimos 20 años, por el desarrollo de la tecnología, pues es muy fácil a través del Internet estar al tanto de lo que pasa en otras partes del mundo. Y esto pues ha fomentado mucho la globalización, pero no solo de la comunicación, sino de todo lo que se hace en el mundo a nivel de economía y sobre todo a nivel de la política. Y aquí cito una nota del diario Clarín en Argentina del 10 de octubre del 96. Fíjense bien, hace 24 años lo que se decía acerca de la globalización de la política, que obviamente pues el día de hoy vemos que esto ya es una realidad. Y aquí cito a varios especialistas, miembros de la Real Academia Sueca de Economía en aquellos años, en el 96. Y algunos de ellos que fueron premiados con el premio Nobel por sus investigaciones. Y ellos advertían ya en el año 1996 de las graves consecuencias económicas que traería la aplicación de políticas globales en el mundo. Esto es, que ya no se permitiría pues la independencia política de cada país, sino que se iba a tratar de hacer una misma política en todo el mundo. Y pues sabemos que eso se ha estado haciendo en los últimos 20 años. Los países más poderosos como Estados Unidos, Rusia y China, pues están tratando de imponer sus políticas, su economía, conveniencia de ellos, para tener un mayor control sobre las naciones más pequeñas y subdesarrolladas. Y esto tiene que ver pues con el tema de la globalización de la política, que ya vemos que es una realidad de nuestro tiempo. Ahora, como parte de este plan también, pues la globalización trae consigo la unidad económica y monetaria. Y aquí cito que en 1991, dos especialistas que escribieron un libro que se llamó Europa Relanzada, hicieron este comentario hablando sobre la economía y la parte pues de la moneda, ¿verdad? Del dinero. Ellos mencionaron en su libro, está nuevamente en la pista de lanzamiento una unión política, una unión económica y monetaria, una moneda única y una política monetaria dirigida por un banco central único, aunque federal, con un control centralizado de los aspectos claves que son las políticas económicas y presupuestarias nacionales. Y bueno, esto otra vez ocurría hace casi 30 años, donde se anunciaba, ¿no?, cómo los países iban a optar por la unión económica y de la moneda. Y esto es lo que se ha venido haciendo desde hace, pues, 30 años, la construcción de bancos mundiales, ¿verdad? Como el Fondo Monetario Internacional. Como sabemos, en estos tiempos de pandemia, de crisis mundial económica, pues ofrecen dinero, ¿verdad?, a los países, préstamos con intereses muy altos, obviamente para seguir teniendo el control de los países más pequeños a través de las deudas. Entonces, esto que se decía hace 30 años son citas antiguas, pero para que vieran cómo lo que se estaba anunciando hace 30 años, pues ya es una realidad en nuestro tiempo. Ahorita, pues tenemos, ¿verdad?, bancos a nivel mundial, pues que están fomentando mucho, ¿verdad?, la economía global y con ello también el uso de una moneda, cosa que ya desde hace muchos años en Europa, pues ya ocurrió con
la fundación del euro. Y bueno, debemos de esperar que con el tiempo, ¿verdad? Va a haber una moneda que va a estar controlando, como lo hizo por muchos años el dólar, el euro, y algunos anuncian que muy pronto, ¿verdad? Lo va a hacer la moneda china, que es la que va tomando la delantera en la economía mundial. Ahora, para los promotores de la unificación política global, la unidad económica y monetaria es el primer paso, vean bien, y el más importante y difícil. Una vez logrado, piensan que será muy simple llegar a un gobierno mundial, a pesar de la insistencia de los hombres más influyentes y poderosos de la Tierra en alcanzar la globalización a cualquier precio. Muchos analistas predicen una catástrofe humanitaria como consecuencia de la globalización. Entonces, el plan que hay ahorita en el nuevo orden mundial, pues es que se establezca una sola moneda, una sola economía en el mundo para tener así el control de toda la población. Y esto pues está ya muy próximo a realizarse, es lo que se está pugnando por hacer. Y en la carrera por el liderazgo a nivel mundial, pues tenemos a Rusia, desde luego a Estados Unidos y a China. Que no crean que detrás de esta pandemia, pues las teorías de conspiración, ¿verdad? Que dicen que fue pues inventada a propósito en un laboratorio con propósitos de desestabilizar la economía, la política y sobre todo controlar la población, porque detrás de todas estas pandemias lo que se quiere pues es de que la gente que no sea tan productiva como las personas adultas que son más vulnerables a la salud, pues mueran a través de estas pandemias y tener un mejor control de la población. Así es de que esto ya está pasando en nuestro tiempo. Ahora vean, las terribles consecuencias de la globalización ya están a la vista. Antes del año 2000, había más de 1.500 millones de personas en el mundo, que era un cuarto de la población mundial en aquel momento, donde había 6.000 millones de habitantes en el mundo hace 20 años. Ya no estaba recibiendo la alimentación mínima básica para la subsistencia. Hay países muy subdesarrollados donde se come una vez al día, si es que pueden comer, y comen lo más elemental, ¿verdad? Mientras que pues sabemos que hay países muy desarrollados donde acaparan todo el alimento que producen las cosechas y los campos, ¿verdad? Alrededor del mundo. Entonces, esta globalización trae desde luego pues todo una injusticia, un desequilibrio, donde son más los poderosos que acaparan todo y se van multiplicando los pobres que pues luchan todos los días por subsistir y tener lo necesario en cuanto a alimentación. Ahora, otra de las consecuencias, pues, es que un cuarto de la población mundial, pues, es analfabeta a pesar del desarrollo de las tecnologías. Se dice que a finales del siglo XX, pues, hace 20 años, había unos 500 millones de niños y 1.000 millones de adultos en el mundo que eran, pues, funcionalmente analfabetos. Obviamente, si no se sabe leer y escribir, pues se tiene muchas limitantes para desarrollarse económica y socialmente. Ahora, otra de las consecuencias terribles de la globalización, pues es la creciente decadencia laboral en los países subdesarrollados y del tercer mundo, como se les llama. De tal manera que hay millones de niños explotados, la mayoría con trabajos de servidumbre, inclusive prostitución infantil, y todo esto debido pues a la extrema pobreza que se vive en muchos países. Y ahí puse algunas imágenes pues que son tristes de ver niños que tienen que trabajar para comer, que no van a la escuela y que son pues de familias muy pero muy pobres, incluso tienen que pues hasta prostituirse para ganar el alimento diario. Es triste esta situación que produce la globalización, pero es real. Otra de las consecuencias es el creciente tráfico de esclavos, en especial mujeres y niños. Y aunque ustedes pensarán esclavos en el siglo XXI, que no fue eso hace cuestión de 100 años, ¿no? Sigue habiendo tráfico de esclavos a nivel mundial, gente que se tiene que vender pues para subsistir en países totalmente empobrecidos. Y obviamente pues esto es parte de las consecuencias de la globalización. Otra de las cosas que ha traído la globalización es que a finales del siglo XX
tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial reconocieron que la globalización traería desocupación y disminución de los salarios a las personas menos preparadas. Imágenes como estas, ¿verdad? En la Ciudad de México van a encontrar por todas partes donde gente pues está ahí esperando que alguien le dé un trabajo. Y vean, ahí dice una persona a la derecha, debajo de la sombrilla, albañil, se pone loseta. Pero vean, del lado izquierdo dice también atleta, químico, arquitecto, sí, economista. O sea, también hay personas pues que tienen una preparación, pero hay falta de oportunidades de empleo. Así es que esto no solo pasa para las personas de baja educación, sino aún los profesionistas están batallando para encontrar empleo en un mundo globalizado y algo que ya se veía venir. Otra de las terribles consecuencias de la globalización que está a plena vista es que según la Organización de Naciones Unidas reconoce pues que hay un quebranto económico social que aumentará cada vez más el número de pobres y hará crecer la distancia económica y social que hay entre ricos y pobres. Obviamente hay muchos muy pocos los que están acaparando todas las riquezas del planeta, dejando cada vez más en pobreza extrema a la mayoría, que cada vez pues son más los pobres que están creciendo en todos los países del mundo. Esto es algo generalizado. Ahora, todo esto que quise dar como introducción y de lo cual estamos conscientes que ocurre en nuestro mundo, ¿verdad? En esta época, tiene que ver con las profecías bíblicas y es donde voy a entrar, sobre todo hablando de la profecía de Daniel, ¿verdad? Sabemos que Elohim dio al rey babilónico Nabucodonosor un sueño profético que nadie le pudo interpretar hasta que Daniel pudo, por revelación y sabiduría del Eterno, entender esa profecía y explicársela al rey Nabucodonosor. Y ahí se hallan descritas las características del propio imperio babilónico. Obviamente él soñó una estatua, ¿verdad? Que tenía cada una de sus piezas de diferentes metales. Y sabemos que el primer pues gobierno, la cabeza, pues era el imperio babilónico, ¿verdad? Y luego después apareció el sucesor del imperio, el llamado imperio medo-persa. Después vino el imperio griego que lo siguió, así como el conquistador del imperio griego que fue el imperio romano, el último de la revelación de este sueño de la estatua que se le dio al rey Nabucodonosor y que fue pues un sueño profético a través del cual el Señor le mostró todos los reinos que se iban a levantar en el mundo hasta el día de hoy. Y bueno, vean, según Daniel 2, del 40 al 43, leemos lo siguiente: y el cuarto reino será fuerte como hierro, porque aquí quiero concentrarme al último reino. Los demás reinos ya los conocemos en la Biblia y aparecieron ya en la historia: el reino babilónico, el reino medo-persa, el reino de los griegos y el reino de los romanos. Sin embargo, habrá un último reino o gobierno mundial que es el que quiero aquí concentrarme. Según la profecía de Daniel dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y esto estoy leyéndolo en Daniel 2, 40 al 43 en sus Biblias. Entonces habla del cuarto reino, el reino final, que estaría compuesto de hierro y de barro. Y toda esta profecía, ¿a qué se refiere? Voy a tratar de explicarla enseguida para que entiendan cuáles van a ser las características del último gobierno mundial según la revelación dada al profeta Daniel. En primer lugar, bueno, será una forma de gobierno en parte fuerte y en parte frágil, como ya leímos. Gobernará mediante alianzas humanas, también ya vimos el texto, con continuas divisiones. Y pongo aquí, nótese que el barro produce fácilmente corrosión.
es decir, óxido en el hierro. Cuando se combina el barro, obviamente que trae humedad y se pone sobre el hierro sabemos que tiende a generar corrosión. Así también este sistema de gobierno, del gobierno final, será fácilmente corrompible. A eso se refiere el óxido. De tal manera que aquí entendemos que la clase dirigente del gobierno, del último gobierno mundial actual, sabemos que es altamente corrupta, tanto como el hierro mezclado con barro se llena de corrosión. Uno de los grandes problemas de la mayoría de los países del mundo actualmente, aun aquellos que presumen de mucha democracia como Estados Unidos, sabemos que la corrupción que representa la corrosión del barro sobre el hierro en esta profecía, pues es muy evidente y lo acabamos de ver como ejemplo con las elecciones que acaban de hacer en Estados Unidos ahora en el mes de noviembre, donde todavía no se termina de dictaminar quién fue el ganador porque se presume que hubo un fraude. Y bueno, pues esto nos lleva a pensar que si el país más poderoso del mundo, que se ufana de tener toda la tecnología para poder garantizar una democracia, no pudo detener la corrupción, imagínense en el resto de los países subdesarrollados, donde los gobernantes llegan en su mayoría al poder a través de la corrupción y del fraude. Bueno, también otra de las cosas es que será un régimen con una apariencia dócil que escucha la voluntad popular, así como el barro es blando. Tendrá las características de un gobierno autoritario, pero disfrazado por fuera de blando. Como ya lo mencionamos, el hierro es fuerte, pero el barro es blando. Entonces es una combinación de un régimen entre autoritario y dócil. Dócil en el sentido que parecerá escuchar la voluntad popular de la gente, pero pues dice que también será duro como una dictadura encubierta, de tal manera que será una forma de gobierno tan duro como el hierro que destruirá todo. Por ser de hierro, su dureza será muy superior a los de los imperios anteriores. Vean muy bien, si hasta el día de hoy, bueno, hemos visto en la historia que los imperios que se levantaron en la historia, por ejemplo, el último, el Imperio Romano, eran sumamente duros y crueles contra los pueblos que gobernaban, de tal manera que hacían masacres, se imponían a través de la fuerza y la violencia, pero eso no es nada a lo que va a suceder con el último gobierno mundial, que tiene la combinación de hierro y barro mezclado. Ahora, para que esta forma de gobierno pueda sostenerse, será necesario la represión y la brutalidad. Es decir, necesitará de la dureza del hierro para que el barro no se quiebre. Debido a las políticas antipopulares que aplicará, despertará mucha resistencia por parte de la gente. El hierro descrito por el profeta Daniel en su profecía también es sinónimo de autoritarismo. Así es que vean, se espera que el último gobierno mundial sea muy autoritario. Obviamente va a imponer un montón de leyes injustas y esto va a generar pues bastante inconformidad y persecución. Y obviamente pues ahí vamos a ir desde luego los creyentes que nos apegamos a las leyes, ¿verdad? Del Eterno. Y obviamente vamos a tener un choque, desde luego, con esta clase de gobernantes. Ahora, siguiendo en la profecía de Daniel, por aquí hago un comentario, dice, lo que une el hierro con el barro cocido es la corrosión, ya lo había mencionado, que se traduciría como o se interpretaría como la corrupción actual que vemos en los gobiernos. Los dirigentes de los dos últimos imperios son comparados con el bronce y el hierro, que son prototipos bíblicos de corruptores, rebeldes, porfiados y chismosos. Y aquí cito Jeremías 6, 28 al 30, que dice, refiriéndose a los gobernantes de aquella época, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Y esto lo vemos en Jeremías, que ya anunciaba, bueno, la corrupción y las cualidades de los últimos dos imperios que se levantaron, el imperio griego y el imperio romano. ¿Y qué decir? Bueno, de nuestro tiempo sigue siendo lo mismo, las características de corrupción, de rebeldía de los gobernantes actuales. Cada nuevo imperio
que apareció en la historia fue cada vez de menor valor. Vean, según la profecía de Daniel, comenzando en la cabeza que representaba el imperio babilónico, fue comparado con el oro. Y luego viene la parte media que representó el gobierno medo-persa, que se le comparaba con la plata, la parte del pecho, del tórax de esa estatua. Luego apareció el imperio griego, ¿verdad? Que representaba del estómago hacia abajo, la parte media baja de la estatua, y era representada con bronce. Y finalmente, bueno, las piernas, ¿verdad? Hacia abajo de la estatua fue representado por el gobierno romano, el imperio romano, que fue caracterizado por el hierro. Y esto indica, bueno, la devaluación económica, moral y espiritual que sufriría el mundo. O sea, iríamos de mayor valor a menor valor. Y esto sigue ocurriendo el día de hoy. Obviamente la estatua comenzó siendo de oro en la cabeza y terminó en los pies siendo una combinación de hierro y de barro, que obviamente son elementos de mucho menor valor que el oro. Entonces, todo esto nos habla en la revelación de este sueño que el Señor le dio a Nabucodonosor, que iríamos de mayor valor a menor valor en todos los sentidos, en el aspecto económico, moral y sobre todo espiritual, hasta llegar a los tiempos actuales. Ahora, este sistema de gobierno profetizado es similar al sistema de gobierno de la mayoría de los países en la actualidad. Y aquí yo menciono que creo que en el mundo se está peligrosamente imponiendo un tipo de democracia que es parecida a la mezcla del autoritarismo del hierro y del barro, que es un régimen dictatorial y obviamente con la corrupción que produce el barro. Así es de que si ahorita vemos alrededor del mundo todos los gobiernos, desde las naciones más poderosas, ¿verdad? Hasta las naciones de menos poder, vamos a encontrar esa mezcla de gobiernos autoritarios que representan el hierro y la combinación del barro, que es la corrupción, que es precisamente el barro lo que hace la corrosión del hierro. Entonces son regímenes dictatoriales con mucha corrupción y aparentemente, ¿verdad? Con lo blando del barro, que para ellos pues lo ponen como fachada de supuesta democracia, pero que al final sabemos no hay democracia, lo cual representa o significa el gobierno del pueblo. Eso es en apariencia, aunque al final pues es un gobierno autoritario. Ahora, vean esto. Hay una pregunta aquí después de revisar la profecía de Daniel y lo que representa en el último gobierno mundial. Y la pregunta es, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta que para nosotros los creyentes que estamos viviendo en este tipo de gobiernos? Y nos va a tocar ver aún más el desarrollo de este último gobierno mundial. Mientras todas las profecías se van cumpliendo delante de nuestros ojos y está llegando el último gobierno mundial humano, y la pregunta es, ¿debemos permanecer pasivos e impávidos ante estos cumplimientos proféticos? De ningún modo. Ante todo, debemos tomar una posición clara en contra de todo lo que atenta contra Elohim, obviamente, y su plan eterno. Y obviamente, pues, rebelarnos y manifestarnos en contra de todo intento de esclavizar al ser humano, como lo estamos viendo actualmente. Los gobiernos actuales, ¿verdad? Son gobiernos, pues, muy poco compasivos, que no se piensa tanto en la gente, sino, pues, mayormente en esclavizar a través, pues, de toda la serie de reglas que ellos establecen. De tal manera que debemos de ser críticos de estos gobiernos autoritarios como creyentes en Yeshua. Ahora, dentro de esta misma pregunta de cuál debe ser nuestra respuesta, aún sabiendo que finalmente llegará el día en que se impondrá esta forma de gobierno, no debemos permanecer mudos e inactivos sin denunciar el peligro que esto significa y las terribles consecuencias que acarreará a la humanidad. Tratemos de no ser cómplices de este diabólico plan de genocidio mundial y es nuestro deber como creyentes en Yeshua exigir a quienes nos gobiernan que lo hagan cumpliendo las leyes que nos rigen y sobre todo escuchando la voz de Elohim y no su propio parecer. Obviamente, pues sabemos que los gobiernos, ¿verdad? Van a ir, obviamente, cada vez empeorando y sobre todo
cada vez yéndose más hacia pues estos gobiernos autoritarios, tiranos, que se anuncian al final de nuestro tiempo. Y debemos de ser críticos, sobre todo para tener en cuenta pues cómo están marchando, ¿verdad? Las políticas, ¿verdad? Hoy en día, bueno, por muchos años los creyentes no nos considerábamos muy interesados en la política. Incluso desde los púlpitos por muchos años se predicaba que la política, por ser del diablo, y obviamente en gran parte que lo es, los cristianos no debían de estar ahí, los creyentes, involucrándose, que nosotros prácticamente nos deberíamos de limitar a adorar a nuestro Dios sin interesarnos por lo que en el mundo pasara. Pero sabemos que esa es una idea equivocada, porque si no miramos el mundo y lo que está pasando en él, ¿cómo nos vamos a dar cuenta el desarrollo de la profecía bíblica y cómo ésta se está cumpliendo delante de nuestros ojos? Así es que hay que ser, al contrario, cada vez más interesados en temas de la política, y no solo de nuestro país, nuestra ciudad, sino del mundo, para estar viendo cómo se desarrollan las profecías en los tiempos finales. Ahora, tal como fue profetizado, los hombres de los últimos días serían traidores e impecables, y esto lo vemos en una descripción clara en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1 y verso 4. Se describen como traidores a sus propios juramentos, traidores obviamente a Elohim, nuestro Dios, traidores al pueblo que los votó y traidores a la patria, ¿verdad? Hoy en nuestro país ustedes están viendo el intento y se acaban de, pues, aprobar unas leyes que obviamente no sabemos si llegarán al propósito por el cual se supone que están siendo votadas por el Congreso, por los diputados, donde ahora ya se pueda juzgar a los expresidentes como traidores de la patria. Y ojalá y se hiciera, ¿eh? Obviamente también serán implacables, dice la Escritura, los gobernantes en los últimos tiempos, es decir, serán infieles a las promesas dadas. Sabemos que no hay político más mentiroso que aquel que ofrece, ¿verdad?, en campaña un sinnúmero de promesas que no cumplen. Y obviamente aún lo hacen bajo juramento. Y obviamente pues sabemos que son solamente mentiras. Así es de que todo esto coincide con lo que la Escritura ya decía de cómo serían los gobernantes en los últimos tiempos. El círculo vicioso del mal en aumento siempre está motivado por la impunidad y la falta de castigo a los delincuentes. Sabemos, ¿verdad?, que en la mayoría de los países los llamados delincuentes de cuello blanco, los políticos, pues siempre se salen con la suya, roban, saquean, violan todas las leyes habidas y por haber, y nadie les hace nada porque son intocables. En nuestro país no es la excepción, y en muchos países más donde tienen inmunidad política porque las leyes mismas que ellos crean los protege, desde luego. Entonces, todo esto estaba ya profetizado y coincide con lo que la Biblia habla de cuál será el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y creo que esto lo estamos viendo hasta el día de hoy cada vez más claro. Ahora, dentro de esta misma pregunta, ¿qué debemos de hacer y cuál debe de ser nuestra respuesta como creyentes? Pues la Biblia habla de la corrupción, definitivamente, la impunidad y la falta de justicia. Y ya el sabio rey Salomón había dicho en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. O sea, la Escritura misma dice que mientras no haya castigo, pues va a haber corrupción, impunidad y falta de justicia, porque pues los que llegan al poder siempre se salen con la suya, hacen toda clase de maldad y ni quien los juzgue ni quien los castigue. Ojalá que el gobierno, ¿verdad?, actual pueda lograr algo, aunque sabemos pues que el único que será realmente estricto con la aplicación de la justicia será el Rey de Justicia, que es Yeshua, nuestro Salvador, cuando Él venga a establecer su reino de justicia, porque sabemos que la justicia del hombre pues es ciega por naturaleza. Pero ya lo decía el sabio Salomón, si no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres están ellos dispuestos para seguir haciendo el mal. Ahora, este círculo vicioso del mal genera más corrupción, desde luego, y mucho más violencia. Pero cuidado, vean, aquí señalo,
la corrupción y la violencia acarrean el juicio de Yahweh, así como pasó al comienzo de los tiempos. Sabemos que el día de hoy los políticos, la gente que está en el poder, piensa que siempre van a burlar la justicia, porque de hecho las leyes les dan inmunidad, ¿verdad? Y pues nadie les puede hacer nada. De tal manera que ellos piensan que al final van a salir riéndose de todas las maldades que han hecho y no van a pagar ni dar cuentas. Pero ¿qué dice Génesis 6 del 5 al 6? En los tiempos antiguos, dice la escritura, y vio Elohim que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era hacer de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Elohim de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y creo yo que estas mismas palabras el día de hoy el Señor lo está viviendo al ver cómo la maldad sigue creciendo. Yo creo que estamos en tiempos muy parecidos a los tiempos de Noé, donde la maldad llevó al colmo, de tal manera que el Señor decidió traer juicio. Y obviamente esperamos que va a haber juicio al final de los tiempos porque la maldad ha crecido. Así es de que tengamos en cuenta que estamos viviendo tiempos similares. Ahora, quiero a partir de aquí, de esta lámina, hablar de una comparación entre lo que es el gobierno de Elohim, de nuestro Dios, en contra del gobierno humano. O sea, ¿qué diferencias hay? Obviamente son muchas. Y empezando con esta lámina, desde que Israel, fíjense bien, pidió poder tener un rey humano que lo gobernara, porque sabemos que al principio el pueblo de Israel fue gobernado bajo un gobierno teocrático, esto es, el Señor mismo era su Dios y el que les dio las leyes. Y así estuvieron por mucho tiempo, hasta que en tiempos del profeta Samuel sabemos que el pueblo pidió un rey, ¿verdad? Primera de Samuel 8:6 le dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y desde un punto de vista teocrático, bueno, podemos considerar que toda forma de gobierno humano es en sí misma una rebeldía contra el gobierno soberano de Elohim y de su autoridad. Sabemos que cuando el pueblo de Israel pidió un rey al profeta Samuel, él se molestó porque él sabía que no era el camino indicado y que les iba a ir mal. Sin embargo, leemos en 1 de Samuel 8:7 y dijo Elohim a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ustedes. Al final de cuentas, la petición que le hicieron a Samuel, aunque él le disgustó sabiendo que era una mala elección, al final el Señor dijo, haz lo que te piden. Si el pueblo rebelde quiere un rey, les vamos a dar un rey, aunque van a tener que sufrir las consecuencias de haberme desechado a mí, su Elohim, su Dios, como su soberano rey. Y sabemos cuáles fueron las consecuencias. Así como Samuel, nuestro deber es protestar pacíficamente, pero solo contra personas que pretenden gobernar desobedeciendo a Elohim y sus leyes. También es nuestro deber advertir de las terribles consecuencias de elegir a estas personas, así como lo advirtió Samuel a su pueblo Israel, aunque no se opuso de manera alguna a su elección. Primero Samuel 8:9 dice, ahora pues oye su voz, más protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Entonces vean, de alguna manera el Señor no se opuso a la petición del pueblo, simplemente le dijo a Samuel, no te rechazan a ti, me rechazan a mí, pero oye la voz de ellos, dales el rey que quieren, pero también muéstrales y sobre todo adviérteles de cómo ese rey que van a elegir los va a tratar mal y van a llegar hasta arrepentirse. Y realmente, pues así sucedió. Ahora, Elohim les advirtió de las consecuencias de tener un gobierno humano. Esto lo podemos leer desde el primer libro de Samuel, capítulo 8, del verso 11 al 17. Entre otras cosas, él dijo que el gobernante que habían elegido los esclavizaría. Y aquí citamos una frase que dice, para que corran delante de su carro y serán sus siervos. O sea, el rey iba a elegir gente del pueblo para que lo sirvieran, desde luego, en todo lo que un rey necesita. Ejercerá autoritarismo de gobierno y nombrará para sí jefes y los pondrá sobre el pueblo para explotarlo
y cito otra vez partes de este capítulo 8 del primer libro de Samuel, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses. O sea, el territorio lo iba a acaparar él y el pueblo iba a trabajar para ese rey. Entonces, esa era parte de la explotación a la que iban a estar, pues, confinados debido a la mala decisión de pedir un rey humano. Y vean, al final le salieron peor las cosas. Explotará al pueblo y a su clase productiva, al punto de que se llevará todas sus cosechas y lo mejor de ellas, a través de impuestos, obviamente también, y lo repartirá entre la clase política dirigente. Díganme si esto que estoy mostrando no coincide con lo que pasa con los gobiernos actuales. Y aquí cito otra vez primer libro de Samuel, capítulo 8. Tomará lo mejor de las tierras de ustedes, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará los siervos y siervas de ustedes, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ello hará sus obras. Vean, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? Lo mismo. Los gobernantes, ¿verdad? Toman lo mejor del pueblo para su propio provecho. Y obviamente esto es sinónimo de explotación, pero parte de la mala decisión del pueblo por elegir gobernantes corruptos. Y yo creo que esto se cumple hasta el día de hoy. En la mayoría de los países del mundo, la carga impositiva, pues sabemos que es muy pesada sobre cualquier actividad comercial, incluso. El gobierno se convierte en un socio, pero que no arriesga ni aporta nada y se lleva la mayor parte de las ganancias y encima de eso administra mal el dinero recaudado. Entonces decía que al final el rey Salomón, ¿verdad? En Eclesiastés 2:21, refiriéndose a esta clase de gobernantes que se llevan lo mejor y aparte de que todo lo que recaudan de dinero lo administran mal para ellos mismos. Salomón dijo en Eclesiastés 2:21 que el hombre trabaje con sabiduría, con ciencia y con rectitud y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello. También esto es vanidad y mal grande. Y pues sabemos que al final, pues el gobierno, ¿verdad? Recauda, se queda al final con lo mejor de, pues de toda la gente y pues a veces para el colmo de males hasta administra mal todo lo recaudado. Bien, el gobierno, de entre otras cosas a lo que estoy haciendo referencia, y esto voy a irlo finalizando para pues dar algunas descripciones sobre lo que hacen los gobiernos humanos actuales. Yo creo que esto aplica en todos los países, hermano. De hecho, hay indicadores sobre corrupción y pues, bueno, la mayoría de los países de América Latina estamos en los primeros lugares. Y esto nos enseña pues que esto es un mal generalizado, pero no solamente los países de tercer mundo, ya lo decía, sino aún en los países desarrollados vemos, como el caso de las elecciones recientes de Estados Unidos, lo decíamos, hay corrupción por donde quiera. De tal manera que una de las características del gobierno humano al final de los tiempos será que el gobierno se reparte lo mejor. Y dentro de ello, bueno, pues ¿a quién le reparte? Pues a sus dirigentes, a sus allegados, a la misma clase política. Sabemos que actualmente el gobierno acá en México tiene en investigación pues a mucha gente, ¿no? Gente que incluso llegaba a cobrar sin trabajar, los llamados aviadores, que siempre pasaba en todas las administraciones, ¿no? De tal manera que el que llegaba a una posición de poder pues beneficiaba a toda su familia y obviamente se repartía lo mejor. Y esto es precisamente lo que el Señor le advirtió a través de Samuel, el profeta, al pueblo de Israel. Primero de Samuel 8. Lean el pasaje que ahorita estuve mostrando y voy a desglosarlo de nuevo. Aquí dice, la advertencia fue, tomará obviamente el rey, el gobernante humano elegido, tomará lo mejor de las tierras de ustedes, de sus viñas y de sus olivares, y los dará a sus siervos, obviamente a la gente cercana. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales, vean, y a sus siervos. Tomará los siervos y siervas de ustedes, sus mejores jóvenes y sus asnos, y con ellos hará sus obras. O sea, al final se sirven de nosotros y todo va a parar en manos de los gobernantes, de la clase política, que es la que menos trabaja y la que más dinero se lleva al bolsillo. Así es de que díganme si no estamos viendo esto al final
en cualquier gobierno que ustedes me digan, no solo en el gobierno nuestro. Ahora, habrá también otra cualidad, otra característica, mejor dicho, negativa, la injusticia social. Parece que todo dirigente político se ha corrompido y no hay ni uno en quien confiar. Y ya de esto Elohim dice en su palabra en el Salmo 14, verso 2 al 4. Elohim miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Elohim. Todos se desviaron a una, se han corrompido, vean, ahí está la palabra. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y pregunta, ¿no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Elohim no invocan? Pues obviamente todo esto se refiere a las personas que están gobernando de manera corrupta, injusta, y como podemos ver ahí en imágenes al final, pues hay mucha gente pobre que sufre las consecuencias de un gobierno pues corrupto, y de esto ya se anunciaba en la escritura, en este Salmo 14. Ahora, también como una consecuencia de este gobierno humano, es que habrá obviamente clamor popular debido al sufrimiento de todas las leyes injustas que imponen, todo el saqueo que hacen. Dice primero de Samuel 8:19, que es el pasaje que hemos estado desglosando. Y clamarán en aquel día a causa de su rey que ustedes han elegido, mas Elohim no le responderá en aquel día. Vean. Y vaya que si el día de hoy, después de hacer cualquier clase de elección, no hay a quien escoger, obviamente, pues por no decir todos, pero la mayoría de los políticos van buscando pues sus propios beneficios y al llegar al poder, pues se olvidan de las promesas hechas al pueblo y obviamente con todo lo que hacen el pueblo empieza a clamar, a protestar, que es lo que vemos ahí una imagen al final y esto es de lo que se ve en todos los países, protestas populares en contra de los gobiernos. Y llámese de cualquier lado, gobiernos de izquierda, de derecha, incluso ha habido en América Latina algunos gobernantes que se han levantado, supuestamente cristianos, partidos cristianos, y al final salen igual, siendo un fiasco, porque obviamente pues la política no se mezcla con la fe, porque obviamente la política juega rudo, juega mal, juega chueco, como dicen. Y aquí dice, y cuando el pueblo clame por el sufrimiento que el gobierno esté causando, Elohim, vean, tristemente dice, no responderá por haber desobedecido sus leyes. Entonces, obviamente, pues nos va mal porque decidimos mal y actuamos mal. Y esto obviamente pues va a aplicar. Al final es nuestra mala decisión escoger los gobernantes que tenemos y haber permitido pues toda esta injusticia con el paso del tiempo. Ahora, quiero también aquí hablar, desde luego, ¿verdad? Porque detrás de todo esto, de todo lo que pasa en los malos gobiernos, la corrupción, la maldad, la injusticia y cómo se alejan de la Torah bendita, de la ley de nuestro Elohim, pues detrás de todo esto sabemos que está Satanás, a quien la Biblia pues le llama el príncipe de este mundo. Y desde la perspectiva de la Biblia, pues Satanás le entrega los reinos a quien le adora, a quien está del lado de él, desde luego. Y bueno, aquí cito primera de Juan 5:19 que dice, sabemos que el mundo entero está en poder del maligno. Y alguien dirá, pues, ¿cómo es posible que todo el mundo, pues, él lo controle si el creador fue el Señor? Y bueno, aquí entendemos, ¿verdad? Que cuando Satanás, pues, tentó a Adán y Eva en el huerto, los hizo caer y él se hizo pues de todo el gobierno que originalmente nuestro Elohim le había dado a Adán y a Eva. En otras palabras, con su desobediencia entregaron todo el gobierno del mundo en manos de Satanás. Y de igual manera, cuando Satanás tentó a Yeshua en el desierto, recuérdense que le ofreció todos los reinos de este mundo. Y alguien dirá, ¿por qué se los ofrecería si no son de él? Y vean ahí lo que dice Lucas 4:5-7. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido entregados y a quien quiero los doy. Tú pues, si te postras ante mí, todos serán tuyos. Entonces vean, Satanás tentó al propio Yeshua
ofreciéndole los reinos de la tierra que ahora estaban bajo la potestad y el control de él. Y hasta el día de hoy esto sigue vigente, hermanos. Hasta el día de hoy todos los gobiernos de la tierra, todo lo que se da detrás de la política, de la economía, pues está en las manos del enemigo, ¿verdad? Detrás de todo, orquestando todo para que se cumpla la profecía y para que al final el único que le va a quitar el reino de la tierra, pues es nuestro Salvador, nuestro Mesías. Ahora, Yeshua, fíjense bien, siguiendo este mismo orden de ideas, no le negó a Satanás que él es el poseedor de los reinos del mundo. Cuando él se los ofreció, Yeshua le había dicho, si no son tuyos, ¿por qué me los ofreces? Nunca aparece esa objeción. Ahora, obviamente, él sabía que él era el gobernante de este mundo terrenal y que le podía entregar a quien él quisiera esos reinos que le había quitado, obviamente, a nuestros padres y a Adán y Eva, a causa de su desobediencia. Elohim le había entregado la tierra al hombre para sojuzgarla, como sabemos, y hacerla fructificar desde el Génesis. Pero el hombre, al pecar contra Elohim, le cedió el privilegio de sojuzgar la tierra a Satanás, y el hombre le entregó a él los reinos del mundo. De tal manera que eso es lo que dice la historia bíblica desde el principio en el Génesis. Y bueno, obviamente, pues Satanás está dispuesto a entregar el gobierno de los reinos a cambio de adoración. Vean, y aquí yo pregunto, ¿será un requisito espiritual para poder acceder al poder de este mundo que nuestros gobernantes postrados adoren a Satanás? ¿Qué opinan? Y obviamente, pues la respuesta es que para ser un adorador de Satanás no es necesario que los gobernantes hagan un pacto de sangre, algún rito, pero solo con desconocer desde luego la autoridad de nuestro Elohim e ignorar sus leyes, sus mandamientos, sus preceptos, imponiendo desde luego sus propias leyes humanas injustas y sobre todo pues regímenes de injusticia, muerte y destrucción, ya con eso solo se convierten en enemigos de Elohim. Así es de que no tenemos que ver pues gobernantes que hagan pactos de sangre o actos satánicos, sino simplemente, ¿verdad?, desobedeciendo los mandamientos justos de nuestro Elohim. Con esto ya están obedeciendo a Satanás y con ello pues estando bajo su autoridad y bajo su dominio. Ahora, quiero aquí señalar al final que después de todo esto que he señalado, pareciera que los gobernantes del mundo pues llevan todas las ventajas y que ellos van a ser al final pues los que gobiernen todo a su conveniencia sin un aparente castigo. Pero tengo la buena noticia que Elohim juzgará a los gobernantes de este mundo. Muchos de nuestros dirigentes desearán incluso ser linchados por el pueblo antes de caer en manos del Elohim vivo. Preferirán escuchar el ruido de las cacerolas, y pongo por aquí los insultos de la gente, antes de tener que escuchar el llanto y rechinar de dientes cuando sean condenados por sus pecados al final de la historia. De tal manera que el juicio de Elohim que pesará sobre sus cabezas será mucho más estricto que cualquier tribunal humano, ¿verdad? Si el día de hoy los gobernantes están tratando de rehuir el juicio terrenal, como pasa aquí en nuestro país, ¿verdad? Que a toda costa están peleando para que no se aprueben leyes donde ahora los presidentes o expresidentes o gobernantes puedan ser juzgados por sus delitos, pues imagínense cuando caigan en manos del Dios viviente, como dice la Escritura. Ahora sí que no habrá para dónde correr y les llegará su momento de dar cuentas de todas sus maldades. Ahora, aquí cito Miqueas 2 del 1 al 3 para que vean cómo la Biblia habla de juicio sobre los gobernantes malvados y corruptos. Y aquí dice Miqueas 2, hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Elohim, he aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacarán sus cuellos, ni andarán erguidos, como el tiempo será malo.
De tal manera que aquí vemos cómo en este pasaje de advertencia dice que habrá juicio al final para todos los que piensan iniquidad, maquinan el mal y la ejecutan, obviamente basados en su poder porque lo tienen en su mano, codician, roban y hacen todo lo que hacen los políticos y los gobernantes actuales, pensando que se van a salir con la suya. Pero dice la Escritura que no será así. De tal manera que esto del juicio final de nuestro Elohim a los gobernantes es algo seguro. ¿Y qué decir de este pasaje de Santiago, capítulo 5, del 1 al 6, que hemos leído respecto a este mismo tema? ¿Qué dice Santiago? Vamos ahora, ricos, lloren y aúllen por las miserias que les vendrán. Sus riquezas están podridas y sus ropas están comidas de polilla. Su oro y plata están enmojecidos y su mojo testificará contra ustedes y devorará del todo sus carnes como fuego. Han acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado sus tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por ustedes. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Vean, han vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Han engordado sus corazones como en el día de matanza. Han condenado y dado muerte al justo y él no les hace resistencia. Pero vean, todo esto que es una clara descripción de lo que hace la clase política, los gobernantes en cualquier país, va a tener al final un juicio y por eso dice aquí la Escritura, ahora sí, ricos, lloren, aúllen de las miserias que les vendrán y aún todo lo que han acumulado, las riquezas, se les pudrirán, ¿verdad? Y esto es señal de juicio, todo lo que han atesorado de nada les servirá porque llegará el momento y el día de dar cuentas al Creador. Ahora, Isaías 10 del 1 al 3 también habla de esta advertencia de juicio y dice, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué harán en el día del castigo? ¿A quién se acogerán para que los ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejarán su gloria? Vean, qué tremenda advertencia de juicio. Y sobre todo esto lo quise poner al final y como fondo, por ahí un martillo de juez y una balanza, porque aquí se habla en contra de los que dictan leyes injustas. ¿Y quiénes serán estos? Pues los magistrados, los jueces, que sabemos siempre están a favor de la corrupción. Y bueno, esto habla de que ellos son los que prescriben las leyes que se convierten en tiranía para, pues, castigar a los pobres y robarles el derecho, ¿verdad? De tal manera que, bueno, despojan a las viudas, roban a los huérfanos, a todos los más desprotegidos a través de sus leyes injustas, jueces, magistrados, pero la Escritura dice que les llegará su justo castigo. Ahora vean, estoy ya casi terminando con estas últimas láminas que les puse un cercano cumplimiento profético. Porque ustedes dirán, y todo esto que estamos viendo que ya ocurre, todo esto que hemos visto hasta hoy, creo que es una clara descripción de los tiempos que estamos viviendo en la actualidad con gobiernos mundiales corruptos, tal y como en la Biblia se describieron hace cientos de años. Y quiero terminar con algunas notas. Vean, al final de octubre del año 2011, el Vaticano, oigan bien, el Vaticano, que sabemos que es un estado político, más allá que represente la sede de la Iglesia Romana. Sabemos que el Vaticano es un estado político como tal. Nuevamente, vean, aparece en la escena porque vuelve a desautorizó al Fondo Monetario Internacional y le solicita la creación, oigan bien, esto en el año 2011, octubre, ténganlo en cuenta, el Vaticano como gobierno, estado político, desautoriza al Fondo Monetario Internacional. ¿Y cuál es el Fondo Monetario? Pues un banco mundial que presta dinero a los países pobres a cambio de intereses altos. Y fíjense, ¿qué le solicita?
la creación de un Banco Mundial Planetario, quizás con la idea de unificar todas las monedas del mundo y llevarlas al dinero virtual digital que hoy ya se está utilizando, ¿verdad? Las criptomonedas y todo el dinero digital, porque alguien dirá, bueno, para hacer una única moneda de papel o de metal, a lo mejor va a ser difícil, pero recuerden que ya tenemos dinero virtual digital que se canjea por bienes materiales. Y vean, y además de eso, como broche de oro, aboga, vean, el Vaticano aboga y propone para que los estados cedan de manera gradual parte de sus soberanías a una autoridad política mundial, es decir, a un único gobierno mundial. ¿A qué le suena eso? Bueno, pues al gobierno del anticristo, todo en preparación, y el Vaticano es parte de esta petición al Fondo Monetario Internacional, que haya un solo banco mundial donde todo el control, pues incluso los mismos gobiernos, países cedan de manera gradual sus soberanías a una única autoridad política mundial. Vean, esto muestra claramente que el mundo entero va hacia una catástrofe sin precedentes. El juicio de Elohim será tal que la gente buscará la muerte para no seguir viviendo su terrible presente. Y esto lo vemos en Apocalipsis 9:6. Así como estaba profetizado, todos los gobiernos del mundo van camino a convertirse en uno solo para que se cumpla la escritura. Y aquí cito Apocalipsis 17 del 12 al 13 que dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán, fíjese bien, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y quién representa a la bestia en Apocalipsis? El anticristo, el antimasiaj, el antimesías, que será el gobernante final que unificará. Y todos estos reyes, vean, 10 reyes le entregan su autoridad a la bestia. Vean, esto coincide con lo que está proponiendo el Vaticano desde el año 2011, que se unifique todo en un solo poder. Y obviamente, pues ellos quieren tener injerencia en ese poder. Ahora bien, finalmente llegó a esto. La advertencia final, como hemos estado señalando en los últimos temas proféticos, pues es a estar en pleno arrepentimiento y comunión con el Eterno, porque estos tiempos finales ya los tenemos encima, hermanos. Y aquí cito final este versículo de Apocalipsis 1:3, que es una advertencia y dice: dichoso el que esté leyendo y los que estén oyendo y guardando lo que en la Biblia ha sido escrito, porque el tiempo está cerca. Obviamente ahí se refiere a la escritura, la Torá, y los que estemos oyéndola y guardándola y meditando en ella, somos los que estaremos advertidos para saber que los tiempos finales ya están cerca. Así es de que con esta lámina terminamos la reflexión del día de hoy. Espero les haya resultado interesante este tema del gobierno mundial humano. Pues vamos a abrir ahora sí los micrófonos para que nos hagan comentarios. Ahora sí, vean ahí algunos símbolos que puse, ¿verdad? Obviamente, todo esto de los símbolos Illuminati, del ojo, ¿verdad? El ojo que todo lo ve, el compás, la escuadra y todo esto que sabemos que son símbolos también masónicos de los gobiernos humanos de los últimos tiempos. Bueno, ¿qué es lo que pueden comentar al respecto? Ahora sí, adelante. Ahorita yo me quedé un poquito con la duda de lo último sobre el Vaticano, y la verdad es que sí encontré la nota en internet, y la verdad es que sí, es lo que propone el Vaticano, la creación de un banco central, de un banco mundial central. Así Y eso es. fue hace exactamente así como dice su lámina, en el 2011. Estoy leyendo la nota en el periódico El Mundo, un periódico español, donde habla de la nota que usted estaba mencionando en su lámina, y la verdad es que al final vienen unos comentarios de las personas que leen el periódico, y algunos pues encajan todo esto con lo que la Biblia con lo que la palabra de Dios menciona acerca de los últimos días, y de que todo se va a concentrar en un solo gobierno mundial. Y pues la verdad es que
bastante atinado eh, el tema de lo que va a pasar en el futuro próximo. Pues la verdad es que, como usted comenta, pues ya lo único que nos queda es seguir compartiendo el evangelio a aquellas personas que no tengan el conocimiento de él, y nosotros pues seguir escudriñando su palabra para que todas estas cosas que han de venir no nos tomen por sorpresa, pastor, en ningún momento. Así es, David. Bueno, pues ahí estamos haciendo una descripción clara y creo que todo lo que compartimos, pues para nosotros ya no nos resulta, pues no creíble porque pues es lo que vemos por donde quiera. Y por aquí me comenta Gabriel y Mirna en el chat, dice, obviamente hay que recordar, dice que nos sujetemos a los gobernantes y autoridades que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, según Tito 3:1 y Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es cierto, ¿verdad? Que pues la autoridad de alguna manera pues es establecida por Dios, hay que obedecer, aunque sabemos que eso no resta que mucha de esa autoridad pues va a hacer un mal uso de la autoridad recibida desde luego por el Señor para que se cumpla la profecía. Saben que hablando de estos temas, pues hoy hay mucha polémica. Si siempre se dice que si hablas de política vas a entrar en mucho debate, pero bueno, más que ser esto una plática sobre política, es una descripción bíblica de los gobiernos que nos va a tocar al final de los tiempos. No sé si alguien más quiere compartir, además de David, no sé, por ahí está Tina, está también el hermano César, Claudia y el propio Gabriel y Mirna, si quieren compartir algo. ¿Qué les pareció? Chava, shalom, hermanos. Pues sí, es muy interesante el tema, sobre todo tratándose de política. Pues sí, habíamos sido muy indiferentes. Las iglesias sí éramos muy indiferentes a abordar estos temas de política, pero pues ya estamos viendo que sí, como ciudadanos, pues tenemos que estar informados, sobre todo ya instruidos en la Torá, qué leyes están imponiendo los gobiernos. Si va a llegar el momento en que tengamos que tomar una posición a favor de las leyes que se nos impongan, aunque estén en contra de la Torá, o vamos a estar firmes en la palabra. Entonces sí tenemos que estar muy bien informados, no dejarnos manipular por los medios de comunicación. Ya conocemos los mandamientos, la Torá, y pues tenemos que estar firmes en lo que es la Torá. Amén, hermana, y pues ahora la ventaja que tenemos es que pues se nos han abierto muchos más los ojos al conocer una perspectiva diferente y más abierta, más profunda de la Escritura. Y pues ya sabemos que al final pues el anticristo va a perseguir en gran medida a aquellos que guardan los mandamientos. Fíjense, eso es algo que antes no habíamos visto. Pensábamos que el principal grupo a perseguir eran los cristianos en general, pero es muy probable que los propios cristianos se puedan convertir en perseguidores y también perseguidos de aquellos que hemos ido más a fondo a cumplir los mandamientos de la Torá. Muy bien, no sé si por ahí está Tina o alguien más quiera compartir. ¿Qué les pareció este tema? Shalom, shalom. Adelante, Gabriel. Mirna. Sí, estos 3 versículos, sobre todo los 2 últimos que puse de Romanos y de Tito, a nosotros ya nos había llamado la atención, porque si bien en este tiempo que se está escribiendo tenemos el yugo del Imperio Romano, y si algo querían del pueblo de Israel, pues era que ese Mesías viniera a dar esa liberación. Por eso estaban batallando con Yeshua, porque pues no era el libertador político que ellos pedían o esperaban. Entonces, cuando yo veo esto de Romano, de que sométase la persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que están establecidas por él. Yo todavía le dice al Tito, recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades y que obedezcan. Y entonces, si tengo al Imperio Romano pisándome el cuello,
Entonces pareciera una interpolación, ¿verdad? Es o no lo hayan traducido bien, o que creyeron que estaban diciendo con este texto, porque pues entonces yo lo estoy entendiendo en este tiempo, pues sométete a Roma, ¿verdad? O me lo están interpretando, traduciendo a conveniencia del que está haciendo este trabajo de traducción. Pero bueno, aquí sería nada más interesante saber de que si se están excediendo esas autoridades, pues como dice ahorita lo que citaste al final con Apocalipsis, lee, oye, guarda, y eso te permitirá entonces, ahora que conocemos las ordenanzas, pues podemos entonces darnos cuenta perfectamente cuando se salen de toda línea divina, y entonces podríamos encajarlo con cuando utilizaban mucho la cristiandad, cuando hacían una mala interpretación de ese versículo tan conocido, que era, sabes, hasta ateo, pero te lo sabías, y que la mujer se sujeta al hombre, y en silencio, y que se calle, y entonces, pero no leían el agregado cuando decía, pero siempre y cuando el varón se sujeta a Yeshua. ¿Sí? Entonces, ya conozco ahora sí ya los mandamientos, por eso es de que no dudes que también ese fue también un plan de que si no me reúno en la iglesia, pues es para que no se estén levantando voces, porque estamos viendo los desmanes que están haciendo, y pues entonces la iglesia se empieza a levantar, empieza a opinar, empieza a hablar, y pues ya no les es conveniente, porque somos otra voz más que se agrega. Pues vamos a ser perseguidos, pero entonces mejor desparrama el rebaño para que no opinen, para que no hablen, ¿sí? Y no sea otro grupo en oposición a este nuevo orden. Pues fíjate, si hasta ahorita apenas nos está llegando esa noticia, hace 9 años, nos venimos enterando de eso que estás comentando del banco, pues cuántos ya no le han avanzado, y apenas nos estamos dando cuenta, y esto porque estamos viendo Torah, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos las ordenanzas, pues vamos a poder así hacer una verdadera oposición, ¿no? a lo que andan haciendo, y ahí es donde empieza la persecución, por andar de eje. Así es. Bueno, pues vean esto, qué bueno que estamos coincidiendo en los comentarios. Definitivamente, pues hay muchas cosas que se están cocinando a espaldas, ¿verdad? La mayoría de la gente, por eso es que acuérdense que los gobiernos utilizan los medios de comunicación para mantenernos entretenidos. Quieren que estemos viendo novelas, fútbol y todo lo que se pueda para por debajo de la mesa, pues hacer sus artimañas, obviamente diabólicas, pero todo al final pues va a apuntar hacia el cumplimiento profético. De hecho, pero obviamente es mucho mejor que estemos alertas, despiertos, que a nosotros no nos agarre desaprevenidos porque conocemos la escritura, precisamente esa es la ventaja. Muy bien, ¿algún otro comentario? No sé si está por ahí Tina, ¿qué le pareció? Sí, pastor, Adelante. Pues igual, yo comparto lo que comentaban los hermanos, y a mí me llamaba la atención, hace poco vi que hay sacerdotes ahorita también que están hablando mucho acerca del ecumenismo. Es otro de los temas que está ahorita muy, muy latente, y sobre todo hay pastores que incluso están saliendo hasta a predicar de eso. Pastores, no, perdón, sacerdotes. Sí. No sé si pastores, ¿verdad? Pero sacerdotes sí. Sí, me tocó ver, a mí me llamó la atención porque mi suegro me decía de que había un sacerdote que él podía refutar lo que un cristiano decía, y me puse a ver un video y traía todos los símbolos, este tipo de símbolos, Illuminatis para empezar, o sea, un montón de gente ahí que pudo congregar el Señor. Y es bien sorprendente la forma en cómo la gente que estaba ahí de verdad dejándose engañar por todo lo que ese señor estaba diciendo. Uh-huh. Y lo más sorprendente ahora es que ya no se esconden para decir eso. Antes, pues, era de forma como que por debajo del agua, ¿verdad? O sea, lo disfrazaban, todo ese tipo de cuestiones, pero ahora ya es con todas sus letras. O sea, él decía, y es tiempo de una nueva, que mencionó, creo que incluso un nuevo orden, y habló acerca del ecumenismo, y mencionó varias veces la palabra del ecumenismo.
Sí, obviamente La el Constitución nos ecumenismo lo tiene que aplaude. ver con la unificación de todas las religiones en una misma. Y esto hacia allá vamos ya, porque se están haciendo alianzas, no solo políticas, sino de jefes de religiones, de denominaciones. Y bueno, todo esto apunta a lo que ya estamos compartiendo con la palabra. Muy bien, gracias Tina por el comentario. No sé si hay alguien más antes de terminar, porque me gustaría finalizar con una oración. Bueno, pues de esta manera, hermanos, nos despedimos. Si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal si no lo has hecho y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevos videos. Bendiciones.